Esta es el tercer estudio sobre las bendiciones desde lo alto. Estas bendiciones que este padre Jacob está dando a sus hijos antes de morir. Y la semana pasada miramos cómo es que el Señor, Dios usó a Jacob de una manera bien especial. Tomen en cuenta que las palabras que le está diciendo Jacob a sus hijos son palabras no de él como padre solamente. Son palabras de Dios hablando a través de Israel, el padre de estos 12 hijos. Y algo especial que vemos es que esas bendiciones y también advertencias que Dios da a través de estas palabras de Jacob a sus hijos son también la historia de Israel, de la nación de Israel, de todo lo que van a vivir, de todo lo que han vivido y de todo lo que van a vivir. Porque Dios escogió un pueblo con un propósito. Dios escogió una tierra, un pueblo, pero ese pueblo debe tener un propósito. Y cuando no cumplen el propósito, por eso dice Dios, si ustedes deshonran mi nombre, si ustedes no guardan mi palabra, voy a sacarlos de la tierra y los voy a llevar por todas, serán esparcidos por toda la tierra, refiriéndose a la nación de Israel. Vean ahí el versículo 13, vamos a ver ahora la bendición de Israel a su hijo Zabulón. Versículo 13 al 49 en Génesis, dice: Zabulón en puertos de mar habitará, será para puertos de nave y su límite hasta Sidón. La acción primera que hizo Israel al salir de Egipto, si recuerdan, cuando miramos a los estudios pasados, fue cometer fornicación espiritual haciendo un becerro de madera y adornándolo con sus joyas y sus oro que tenían. Y le dijeron: este es el que nos sacó de Egipto. Rubén, quien cometió adulterio, fornicación espiritual, subiendo al estrado de su padre. También vemos a Israel que cometió adulterio espiritual, haciéndose un becerro de madera y diciendo que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Después miramos a Simeón y Leví, quien dando una palabra no la guardaron, no consultaron a Dios, sino que tomaron la venganza en sus propias manos y mataron a todos los hombres de Siquem. Y el Señor les dijo: no estará mi consejo con ustedes, por no haberme consultado. No serán esparcidos. Ahora Zabulón no solo serían esparcidos por sus acciones, sino que desde ese lugar donde Zabulón se establecería en las costas del Mediterráneo, serían ahí llevados cautivos a todo el mundo. Es interesante, porque desde ahí serían llevados cautivos hasta Roma. El año 70, después de Cristo, cuando el Señor les dijo que no quedaría piedra sobre piedra, no creyeron en Él, pero creyeron en otros falsos profetas que les dijeron: va a ser destruido Roma, el imperio romano va a ser destruido. Y cerca de el ejército, un ejército que formaron ellos, los judíos, se levantaron contra Roma y mataron a algunos romanos. Entonces el imperio romano mandó decir: rodeen Jerusalén y destrúyanla. El año 70 quedó destruida esa ciudad, y todos los judíos fueron esparcidos y llevados en barcos. Bajo pena de muerte no podían pisar Israel. Ahora es interesante que no solamente se refiere a que serían esparcidos, harían comercio con muchos pueblos usando ese puerto de ahí del Mediterráneo.
se establecería Zabulón en esa área. Así que no solamente le da esa bendición, sino le dice: Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puertos de nave, y su límite hasta Sidón. Así que Dios usaría Zabulón de alguna manera para establecer comercio, pero también desde ahí, cuando se rebelaron, básicamente serían esparcidos. Mateo capítulo 4 habla lo siguiente sobre Zabulón. Tierras de Zabulón, dice, y Neftalí, a la orilla del mar, al otro lado del río Jordán, Galilea de gente extranjera o de gentiles, viene en alguna de sus Biblias. Esa gente vive en la oscuridad, pero han visto una gran luz. Una luz ha brillado para ellos que viven en una tierra oscura como la muerte. Es interesante que, si recuerdan, a Jesucristo siempre iba a Galilea a predicar el reino que había llegado y que estaba entre ellos. Y ese reino había llegado porque ese rey estaba entre ellos. Mismo Jesús era el Rey de Reyes y es el Rey de Reyes, amén. Y algo especial que el Señor dice: tierra de Zabulón, a la orilla del mar. Dice, gente extranjera. Es interesante que Zabulón es una de las tribus que no se espantó con los gentiles. En otras palabras, todos los demás tribus se espantaban al ver a gentiles, no querían tener un contacto con ellos, no querían que los tocaran, no querían, como hasta hoy en día hay judíos que no quieren que se acerquen los gentiles, o godín, como les llaman, nos llaman ellos a nosotros. Son personas, dicen ellos, que están ahí Dios los ha creado no tan especial como nosotros. Nosotros somos especiales para Dios. Y es interesante que Zabulón no se asustó con los gentiles. Zabulón fue algo especial. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios, que nosotros alcancemos a otras personas. En veces, como cristianos, podemos rodearnos de amistades que solamente son creyentes en Cristo, y a lo mejor hay familias o personas que no conocen a Cristo y a lo mejor tienen una forma de hablar diferente. Y a lo mejor nos frustramos y decimos, ellos hablan esto otro. ¿Saben qué? No nos asustemos por ello. Dios nos ha puesto, ¿saben qué? Para que otros puedan ver que Cristo tiene un plan para sus vidas. Zabulón fue uno de ellos. Zabulón, Dios lo usó de una manera especial. Y es interesante porque Zabulón fue conocido por su fidelidad al rey David. Fue conocido, de hecho, en Primera de Crónicas 12:33, fue el único que se quedó cuando el reino de Israel se dividió. Fue el único que se quedó con el rey David y fue fiel. Que de igual forma para nosotros, no importa lo que venga en nuestras vidas, podamos serle fiel a Cristo Jesús nuestro Señor. Que podamos serle fiel a Cristo Jesús nuestro Señor, como lo fue Zabulón. Vean el versículo 14 y 15 de ahí de Génesis. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Zabulón ahora y sus descendientes fueron conocidos como gente que trabajaba. Pero también vemos ahora a Isaacar, gente esforzada, gente obrera que donde quiera que fueron esparcidos prosperaron. Y verdaderamente vemos eso en los judíos. Todos los judíos donde quiera que llegaron y fueron esparcidos prosperaron. A tal grado que durante la Segunda Guerra Mundial fueron acusados de que estaban robando a los gentiles y que estaban quitando el dinero de los connacionales de esos países. Y empezó la persecución contra ellos.
Así que Isaacar representa ese grupo de personas de Israel que donde quiera que fueron gente esforzada que trabajaba. Algo increíble de lo que nos está pasando en México. Qué bueno que el gobierno apoya, pero ¿saben una de las cosas que a lo mejor puede pasar en nuestro país? Que el gobierno nos quiera hacer dependientes de él. Nosotros no dependemos de él, dependemos, ¿saben de quién? Dependemos de las habilidades y dones que Dios nos ha dado. Los mexicanos somos conocidos por gente trabajadora, ¿verdad? Gente esforzada. Me tocó estar en esa ciudad de Detroit, Michigan. Y en esa ciudad de Detroit hay una calle que se llama la calle de los mexicanos. Es una calle muy cuadras y cuadras completas, donde hay negocios de toda clase, restaurante de Michoacana, o restaurante de Guadalajara, o restaurantes, es increíble, y es un lugar completamente limpio, es especial. La gente mexicana es trabajadora. Cuando van a Estados Unidos, no van con la mano extendida para poder recibir algo, van para trabajar, van con su mano para poder esforzarse. Esa es nuestra raza mexicana. Y Isaacar básicamente representa a este grupo de esta tribu, que sería una tribu esforzada, trabajadora, a tal grado que es representada por este asno. Imagínense, alguien que trabaja y que va a la milla extra en el trabajo que hace. Creo que lo que debemos de aprender de Isaacar es que a pesar de haber sido desterrados y sacados de su lugar, de su tierra, como nación, como pueblo de Israel, fueron donde quiera que llegaron, como dice ahí esos versículos, el versículo que hagamos dice, donde quiera que llegaran, y que la tierra era deleitosa, miraron que la tierra era provechosa para poder ser bendecidos. Que donde quiera que lleguemos nosotros podamos verdaderamente tomar la oportunidad que hay de poder ser gente que demuestre las habilidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Era una tribu de Israel que se esforzaba, eran tenaces. Y si lo puedo decir de esta manera, eran hasta el punto de ser tenaces, eran tercos, como el asno manifiesta su carácter de personalidad. Eso era lo que era el grupo de esta tribu. Verdaderamente Dios nos ha dado, nos ha hecho a los seres humanos diferentes. No, Dios no hizo un molde de galletitas. Dios no quiere que seamos iguales unos a los otros. Dios quiere que podamos aceptarnos con toda nuestra diferencia que tenemos. Cada uno de nosotros es completamente diferente. Aún así, hay cuates, gemelos, triates. ¿Saben qué? Somos completamente diferentes uno de los demás. Y Dios va a cumplir su propósito de Él a través de cada uno de nosotros con nuestra diferente personalidad. Pero algo especial, vean ahí el versículo 16, ahora viene la bendición no solamente hacia los hijos que ya ha declarado, sino a Adán. Vean las palabras que le da Israel a su hijo Dan. Dan juzgará a su pueblo. De hecho, la palabra ahí donde dice juzgará a su pueblo, no dice que hará lo bien para ellos. Dan traerá juicio a su pueblo. Vean lo que sigue diciendo. Como una de las tribus de Israel será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espere, oh Jehová.
Una de las características de ese hijo, Dan, es que a través de las palabras de su padre Israel le muestra que hay dentro de su corazón una semilla que tiene que tener cuidado con ella. Una semilla que está lista para germinar y dar a luz el pecado al levantarse en contra de su Creador. Vean las palabras una vez más que le dice: Dan, serpiente junto al camino. ¡Wow! ¡Qué palabras!, ¿no? ¿Qué palabras le declara este padre a Dan? Este hijo se levantaría contra el Creador. En otras palabras, sus descendientes se levantarían contra el Creador y por eso le habla y le declara estas palabras tan fuertes: Dan, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones. Esas palabras de ese padre moribundo debieron haber sido dolorosas para ese hijo, porque sus palabras declaradas por el Padre son palabras del mismo Dios que mostraban cómo ese hombre, ese hijo, cómo manifestaría su carácter. Era un carácter venenoso, como el de una serpiente. Sus palabras quizás eran como veneno inyectado a los oídos de los oyentes. Quizá Adán con sus palabras lisonjeaba. Sus palabras eran venenosas. Decía algo, pero sus palabras después eran esas palabras que dentro de su corazón mostraban una raíz de amargura, y esa raíz envenenaría a muchos. Bien que Dios nos amonesta, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos amonesta de este mal que está dentro de nosotros escondido. Por eso la palabra dice en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En vez de Dios nos muestra a través de nuestro corazón que hay odio, que a lo mejor hay una raíz de amargura contra algo. A lo mejor dirán: yo quiero a todas las personas. Hasta que Dios le muestra en su corazón que falta algo en sus vidas de darle al Señor. Dan era uno de ellos. ¿Cómo son tus palabras? ¿Qué te muestra Dios a través de las palabras declaradas cada vez que te sientas a leer y a escuchar su palabra? Quizá te estén mostrando que en lo profundo de tu corazón no eres la persona bondadosa que piensas ser. Quizás las palabras que dices pueden ser a lo mejor ponzoñosas, destructivas. ¿Qué es lo que quiere decir bendecir? Bendecir viene una palabra de decir bien decir o bien declarar, decir buenas palabras. Y maldecir viene una palabra que dice decir cosas malas. Hablar mal de los demás. Proverbios 26:22 dice lo siguiente: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Y yo creo que eso había en Dan. Palabras como estas, palabras de doble sentido. Decían una cosa y hacían lo contrario. Esas palabras iban envenenadas. Santiago lo dice de esta manera en cuanto a nuestra lengua. Dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios.
De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vean esas palabras que Dios nos habla a través de Santiago. Dan debió haberse no solamente arrepentido de lo que le hizo a su hermano José, lo cual lo hizo. Pero estas palabras declaradas por su padre debieron advertirle que todavía en su corazón había veneno. Dan fue uno de los que se levantó contra José y dijo: matémoslo. José, que es un tipo de Cristo Jesús. Es interesante que los judíos se levantaron ¿contra quién? Contra Jesucristo, contra su Creador, contra su Mesías. Se levantaron y le dijeron, cuando estaba ahí con Pilato, le dijeron: ¿a quién quiere que le suelte? Porque Pilato sabía que Jesús era inocente. Y ellos empezaron a gritar: crucifíquenlo, crucifíquenlo, que caiga su sangre sobre nosotros. Esas fueron las palabras de los judíos. De igual forma, Adán se levantaría y traería juicio y traerá juicio contra Israel. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Acaso escuchamos, si mencionan el nombre de Israel hoy en día, tengan en cuenta esto? Israel lo que ha causado oprobio hacia sí mismo. Se ha acarreado oprobio hacia sí mismo. Incluso, lamentablemente, en Estados Unidos, algunos apoyan esta parte de lo que está haciendo Israel. Y hasta con orgullo y altivez lo dicen: tiene 7 frentes de combate. Se ha levantado contra Siria, contra Líbano, se ha levantado contra Gaza, se ha levantado contra, ahora quiere básicamente que sea atacado Irán. Es increíble lo que ha pasado, lo que viene. Se han acarreado oprobio hacia sí mismos. Juicio viene hacia ellos por la palabra de Dios, como dice Zacarías capítulo 13. Ahora, vean los versículos que siguen. Porque Dan, por los descendientes, a través de Dan se cree que vendrá el anticristo, que será parte judío. Algunos dicen que hoy es la inteligencia artificial. Yo absolutamente no creo eso. Yo creo que va a ser literalmente un hombre poseído completamente por Satanás. Ciertamente la inteligencia artificial tomará mucha acción en el mundo, básicamente. Y tomará control del mundo, pero será usado por ese hombre completamente diabólico. El anticristo, refiriéndose a Adán, que se levantará contra todo lo que es Dios o está en servicio a Dios, como dice 2 Tesalonicenses 2:4. Vean el versículo 19, de ahí ahora la bendición hacia Gad. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Es interesante porque como Dan representa este grupo donde vendrá posiblemente el anticristo, un ser malévolo que se dirigirá a todo el mundo, como dice la palabra de Dios, y está escrito básicamente de Apocalipsis capítulo 6 hasta el 18. Pero ahora menciona a Gad, ejército que se levantará contra Israel. Mas al final, él
vencerá, dice. Y miramos a Israel, un pueblo perseguido, un pueblo aborrecido. Pero el anticristo guiará mundialmente una persecución atroz contra todos los judíos en el mundo, contra todos los israelitas en el mundo, incluso contra aquellos que tienen a Dios en su corazón y sirven a Dios, como dice Apocalipsis 7, Apocalipsis 6. La palabra de Dios nos habla y nos dice que el peor tiempo de la historia va a acontecer, por lo que dice la palabra, y la palabra de Dios se cumple, amén. Se va a cumplir. En vez de pensamos, estamos tan entretenidos en otras cosas que dicen, no pasa nada. Todo se está listando. Por eso, ¿saben qué? El mayor regalo que como seres humanos tenemos es tener a Cristo en nuestro corazón. Es tener al Señor en nuestro corazón. Abrir nuestro corazón a Jesucristo como Señor y Salvador. Y vivir una vida de arrepentimiento dirigida por Él como nuestro Señor. Ahora, a pesar de la persecución que pueda venir hacia Israel, una tercera parte serán salvos. Dice la palabra de Dios que una tercera parte serán salvos por Dios y huirán hacia Jordania, hoy en día conocido como Petra, y ahí serán sustentados por Dios, como es Gad, que también será usado de alguna manera, se levantará, es el único que se levantará contra el ejército del anticristo, y serán perseguidos y a muchos matarán. Ahora, escuchen esto y pongan atención en esto. ¿Quién podrá quitarnos la bendición de la fe que tenemos en Cristo Jesús? ¿Qué podrá quitárnosla? Bien dice su palabra en Romanos 8, 35 hasta el 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Porque estamos seguros de que ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separará. Nadie en esta vida podrá quitarnos lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Vean el versículo 20. Ahora habla, versículo 20 y 21, el pan de Aser será sustancioso. Ahora es la bendición hacia su hijo Aser. Él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Aser representa a Israel durante los 1000 años. Durante los 1000 años. En veces escuchamos a los científicos y decimos que la ciencia es lo máximo. Depende de qué ciencia sea. La ciencia hoy en día dice que tenemos millones de años. Pero de acuerdo a la Biblia, la creación tiene 6000 años. Así que si se cuentan los años descritos desde Génesis hasta este tiempo en el que vivimos, son 6000 años. Y la palabra de Dios nos habla que 6 días trabajó el Señor y el séptimo descansó. 6 milenios tenemos nosotros hasta este tiempo. Y en el séptimo milenio habrá un descanso. La palabra lo declara como los 1000 años
donde Cristo vendrá y otra vez volverá a Jerusalén y reinará desde Jerusalén. Y habrá paz en toda la tierra. Dice que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Por 1000 años habrá paz. Dice que las espadas se convertirán, dice, en arados. Imagínense los tanques de guerra, quitarles el cañón por donde tiran las armas y simplemente usarlos para la agricultura. ¿Cuánto dinero y esfuerzo y almas gastan los gobiernos simplemente por guerras? Estados Unidos es uno de los países bélicos. Es uno de los mayores países productores de armas. Y las armas, en vez de dicen, bueno, pues las armas pueden ser para bien o para mal. Tenemos a los policías acá abajo. Ahorita, juntos, gloria a Dios por los policías. No por algo cargan esa arma. Si tienen que usarla, la van a usar. Dios ha establecido esas autoridades. Todas las autoridades han sido establecidas por el Señor. Pero vemos hoy en día, imagínense durante los 1000 años, estos 1000 años, cuando Jesucristo vuelva junto con su iglesia y establezca su reino sobre la tierra, dice que toda la gloria será llena, toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Dice que, imagínense, el cabrito dice pastará junto con el lobo. Imagínense el lobo comiendo pasto. Dice el niño de pecho, dice el niño que gatea jugará con la serpiente. Aún la serpiente desaparecerá su veneno de ellas. Habrá algo increíblemente poderoso porque Cristo es el que hace las cosas. Pero vemos Gad, por eso habla, dice, él dará deleites al rey. Neftalí, dice, Aser y Neftalí, sierva suelta que pronuncia dichos hermosos. Durante los 1000 años, ¿saben qué? Neftalí, Israel, dice que Dios escogerá, y aún durante el peor tiempo de la historia, que son los 7 años de gran tribulación, que habla la palabra de Dios desde Apocalipsis de 6 hasta el 18. Aún durante esos 7 años de tribulación que habrá, dice que 144,000 sellados por el Señor serán evangelistas y le dirán a las personas, al mundo, dice, no reciban la marca del gobierno que viene del anticristo. No reciban esa marca en sus frentes ni en sus manos. Nadie va a poder comprar ni vender sino quien tenga esa marca, pero el que reciba esa marca se perderá eternamente, dice la palabra. Se perderá eternamente. A lo mejor dirán ustedes, no creo que las personas vayan a recibir esa marca del anticristo. Yo creo que sí. Cuando hay presión, la reciben. ¿Amén? ¿Qué es lo que hicieron durante COVID con nosotros? ¿No es cierto que decían, no puede entrar si no tenía qué? ¿La vacuna o el cubrebocas? Es fácil cuando hay temor en la gente. Es fácil cuando se impone temor sobre las personas. Cuando un gobierno entra y dice, vas a hacer lo que yo diga. No hay comida para ti. Imagínense aislarlos. Con un gobierno totalitario mundial. Por eso Dios mandó esta advertencia 2000 años antes de que esto suceda. Ha sido una advertencia en generación tras generación. Vean lo que dice Apocalipsis 14, 19 al 12 sobre este tiempo, cuando este gobierno totalitario, sanguinario, que se levantará del anticristo, cuando no tomen la marca, no podrán comprar. Vean el versículo 9, Apocalipsis 14. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen,
y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. ¿Saben una de las cosas? Les pudiera animar. A lo mejor la mayoría tienen hoy en día la Biblia y tienen la Biblia en sus celulares, ¿verdad? Si el anticristo tiene el control de la inteligencia artificial, que lo va a tener, quiere decir que el anticristo básicamente, o la inteligencia artificial, va a poder cambiar fácil las palabras que ustedes lean ahí. Así que acostúmbrense también a la Biblia de papel, porque nadie va a poder cambiárselas. Así que el día en que eso comience, a lo mejor va a empezar a haber cambios. ¡Wow! Vean lo que está haciendo la inteligencia artificial ahora. Ustedes ponen las palabras, se la dan a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le pone canto. Es increíble hoy en día. Y decimos, ¡wow! ¡Qué padre está esto! Pues no está tan padre, porque en realidad ya no nace del corazón, nace de una máquina. Y Dios quiere que expresemos nuestra adoración ¿a quién? A Dios, de un corazón que fue creado solamente para el Señor, para nuestro Dios. Por eso el Señor manda esta advertencia 2000 años antes. Nadie que adore a la bestia y a su imagen y que reciba la marca de su nombre, dice, será salvo, se perderá. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuestra fe está en Cristo, amén. Está en Cristo, Jesús nuestro Señor. Vean el versículo 22, de ahí del 49, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura y le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco y se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron en las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayuda, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados. Eterno será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Ahora la bendición es hacia José. José, tomen en cuenta que representaba ¿a quién? A Cristo. Y las bendiciones, verdaderamente, rama fructífera fue José, porque estaba plantado junto a una ¿qué? Fuente. Junto a una fuente, a pesar de ser aseteado, como dice ahí, lo aborrecieron los arqueros, sus hermanos lo aborrecieron, pero sin embargo él se mantuvo poderoso. Dice, los brazos de sus manos se fortalecieron en las manos del fuerte de Jacob. ¿Quién es el fuerte? ¿A quién se refiere como el fuerte ahí? A Dios. Se mantuvo fuerte con Dios. Y es el único lugar donde podemos mantener fuertes como hijos de Dios, como iglesia de Cristo Jesús. Cuando él pudo, dice que se mantuvo con su arco poderoso. No puso saetas, y cuando él tenía a sus hermanos enfrente, no los juzgó, ni los condenó. Cuando pudo haber puesto una saeta y haber tomado venganza contra ellos. Dejó todo en las manos de Dios. Ahora, ¿por qué es que se mantuvo con su fortalecido? ¿Por qué es que no se vengó de sus hermanos? ¿Saben por qué?
por lo que dice la palabra de Dios en Gálatas. Por eso es que dio fruto su vida. Gálatas 5:22 nos habla del fruto que debe haber en nuestras vidas. Dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto debe existir para a nuestro Señor Jesucristo, amén. Y por eso es que estas cualidades estaban en José y por eso es que dio fruto. Y dice que sus vástagos se extienden sobre el muro. Cuando un muro, existe un muro, ¿saben qué? Está ese muro, pero nomás hasta ese lugar puede llegar la bendición. Pero las ramas de José se extendieron sobre el muro. Aquí en la iglesia tenemos unos árboles allá en la orilla de la propiedad de este lugar, unos árboles de manzana. Y cada año se podan esos árboles. Y esos árboles, algo especial, esos árboles empezaron a pasar el muro de los límites de esta propiedad donde nos reunimos. Y cuando los podan, en vez de cuando van y podan, le dicen, ¿quieren cortar la rama de afuera? Le digo, no, dejen esas ramas así. Lo hacemos de aldrede, que se queden así. ¿Por qué? Porque queremos que durante el tiempo que hay manzanas, las personas que van a sus trabajos, las personas que vienen de sus trabajos, las personas que pasan por ahí, que vienen cansados, puedan a extenderse y agarrar de las manzanas que están ahí. Y eso es lo que hace. Y hace años cuando vinimos a esta ciudad, nuestra oración fue la siguiente. Nuestra oración fue la siguiente como iglesia, como hijos de Dios. Y le dijimos, Señor, extienda nuestro territorio. Llévenos hasta donde usted quiera llevarnos para llevar su nombre. Así que igual que esos árboles que sobrepasan los límites de esta propiedad. Y cuando pasan, me da tanto gusto que las personas agarran las manzanas o entran a la propiedad y dicen, ¿puedo agarrar manzanas? Adelante, las que quieran. Que podamos en realidad ser el fruto para los demás, pero sobre todo para nuestro Cristo. Si recuerdan cuando Jesucristo fue a Israel, dice que era el tercer año, cuando fue a esa higuera, dice que buscó fruto y lo único que halló fue que hojas en esa higuera. Y cuando no halló, era el tercer año, dice que no había fruto, dice que maldijo esa higuera. Porque en realidad lo que nosotros producimos en nuestros corazones, en nuestras vidas, es para la gloria de nuestro Cristo. Vivimos para Él, para agradarle a Él, amén, para agradarle a Él. Y terminamos con el versículo 27. Benjamín es el lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín y José, si recuerdan, eran hijos de Raquel, de la misma madre. Y estos últimos dos hermanos reciben las bendiciones de este padre que ya está listo para morir, para partir con Dios. Pero algo especial, porque dice que Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Si hay alguien que se levantará una vez más durante el tiempo que viene, vamos a ver mucho movimiento. Aquellos que les gusta lo que es la profecía de la Biblia, vamos a ver mucho movimiento en el Medio Oriente en estos últimos años. Va a haber mucho movimiento, muchas cosas sucediendo en Israel, en Irán. Personalmente creo que de alguna manera desde ahí va a venir un juicio contra Israel.
Vean algo especial también ahí. Durante ese tiempo habrá dice, igual que el lobo come la presa y después deja los despojos ahí, de igual forma Israel, ahí en el Medio Oriente, en el valle de Megido, donde peleará vorazmente para poder defenderse contra todos los que lo ataquen como nación. Tomen en cuenta esto. Tanto José como Benjamín buscaban solamente servir a Dios. Buscaban adorar a Dios. Y algo especial, este remanente de la tribu decidió permanecer al lado del rey de Israel, igual que nosotros hemos decidido permanecer al lado de nuestro Señor, donde recibimos las bendiciones. Escuché, y termino con esto, escuché una historia de un director de una orquesta que se presentaba ante un gran público, muy numeroso. En el lugar ya no cabían personas, estaba lleno completamente. Y cuando estaba ahí, dice que la orquesta estuvo fenomenal, estuvo maravillosa. Toda la gente al final se puso de pie y empezó a aplaudir, sin parar, minuto tras minuto aplaudiendo, diciendo qué gran obra hicieron, pero allá mero atrás estaba una persona que no se puso de pie ni aplaudió. Y cuando entró detrás de las cortinas, aquel director de esa orquesta comenzó a llorar. Le digo, qué emocionado estás, le dijo alguien, que hasta estás llorando porque toda la gente se puso de pie y te aplaudió. No, dice, no lloro por eso. Lloro porque faltó una persona de ponerse de pie para aplaudir. Una persona que tanto es, le dijo la otra persona. Todos los demás se pusieron de pie, una persona que tanto es. Ve todos los que te aplaudieron, recibieron tu gran obra que hiciste de música. No, dice, la persona que estaba atrás era mi maestro. Y si no pude complacer a mi maestro, no importa que haya complacido a toda la gente. De igual forma para nosotros, es cierto, si en tu vida vives para los aplausos de la gente, vives por lo que la mayoría aplauda o diga, pero no vives para tu Señor, tu Maestro, los aplausos no significarán nada. Vivimos para Cristo, amén, para el Señor. José vivió para el Señor. Por eso es que pudo ser fructífero, porque no buscaba los aplausos de Potifar, no buscaba los aplausos del carcelero, no buscaba los aplausos de Faraón, no buscaba los aplausos de las personas, deseaba solamente hacer algo, servir a su Señor donde quiera que estuviera. El temor de Dios siempre estaba en su corazón. Que cada uno de ustedes que está aquí como hijos de Dios pueda ver que vive para Cristo Jesús solamente. Amén.